Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de los métodos de evaluación de ergonomía física. Nuestro grupo está conformado por Brian Camilo Cruz Ardila, Ana María Figueroa Ramírez y quien les habla, Sandra Juliet Bonza Suárez. Para comenzar tenemos que entender de qué consiste este método. Esta herramienta fue desarrollada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo en España, o por sus siglas también la INSHT. Su propósito es evaluar el riesgo asociado a la manipulación manual de cargas, ayudando a prevenir así lesiones. Asimismo, también esta guía es un documento cuya finalidad facilita el cumplimiento de la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales derivados de la mala manipulación de cargas. Tenemos que destacar que este método contempla, además de las disposiciones sobre seguridad y salud relativas a la manipulación de cargas españolas, las indicaciones que al respecto establecen organismos internacionales, así como lo son el Comité Europeo de Normalización y las normas ISO. La historia de este método está dividida en tres momentos claves. La primera es su creación, que fue creado como una evolución de los métodos previos que ya existían en el gobierno español. Otro momento clave es que fue diseñado para adaptarse a niveles distintos de condiciones laborales y evaluar de forma objetiva los riesgos en tareas de levantamiento y transporte manual de cargas. Y el tercer momento importante es cuando se establece que la metodología está basada en estudios ergonómicos sobre el límite de peso que es seguro, es decir, en función de la posición del cuerpo y la frecuencia en la que se manipulan las cargas. El objetivo del método es determinar si una tarea de manipulación manual de cargas representa un riesgo para el trabajador. Para lograrlo, debemos establecer un peso máximo recomendado según la postura y la distancia del cuerpo, aplicar factores de corrección que reducen el peso permitido en función de las condiciones específicas del trabajo. Las fortalezas de este método se dividen en cuatro. La primera es fácil de aplicar, no requiere equipos especializados, solo se observa y se mide. La segunda es basado en datos científicos, se fomentan estudios ergonómicos y normativas internacionales. La tercera establece distintos entornos, útil en fábricas, construcción, almacenes y otros sectores. Permite evaluar distintos factores, no solo el peso de la carga, sino también la postura y la distancia y la frecuencia y manipulación. Para la aplicación de este método debemos determinar el peso teórico recomendado y este lo vamos a identificar teniendo en cuenta primero la zona del cuerpo con la que se agarra la manipulación de la carga, considerando que existe un peso máximo recomendado. Si es cerca del cuerpo, entre la cadera y el pecho, la carga de manipulación recomendada va hasta los 25 kilogramos. Si es más alejado del cuerpo o en el suelo o sobre los hombros, la carga recomendada va a ser menor de 10 kilogramos. En el segundo paso encontramos la aplicación de factores de corrección. En este vamos a tener en cuenta cada factor que reduce el peso máximo recomendado, donde la distancia de la manipulación de la carga al cuerpo, si está lejos, se reduce el peso permitido. Si es la altura inicial y final, si se levanta desde el suelo o por encima de los hombros, se reduce el peso permitido. En el giro del tronco, más de 30 grados disminuye la capacidad de carga segura. Desde la frecuencia de manipulación, cuanto más frecuente sea el levantamiento, menor debe ser el peso. Y en el tipo de agarre, dado que si se genera de manera adecuada, la capacidad de manipulación de la carga disminuye. Para explicar estos resultados, se realiza una comparación del peso real con el peso aceptable. Si el peso real, que es el que levanta el trabajador, es menor al peso aceptable, se clasifica como un riesgo tolerable. Si el peso real es ligeramente mayor, se puede clasificar como un riesgo moderado y se recomienda corregir la tarea. Si el peso real es significativamente mayor, se clasifica como riesgo no tolerable. Por tanto, se deben tomar medidas correctivas. Una vez explicado el método, vamos a realizar el análisis de un estudio de la vida real, en donde vamos a analizar las condiciones laborales de un trabajador de la empresa UPLA. En primera instancia vamos a definir los lineamientos del estudio para posteriormente brindar los resultados. En primer lugar, debemos considerar la aplicabilidad del método al caso a evaluar. Se debe establecer si el caso que se pretende evaluar reúne las condiciones para aplicar el método. Por ejemplo, debe existir manipulación manual de cargas en una carga superior a 3 kilos. En segundo, considerar
Las posibilidades de mejora previas, por ejemplo, considerar la posibilidad de automatización o mecanización de procesos en la introducción de ayudas mecánicas. Tercero, recopilar los datos necesarios sobre la manipulación de carga. Los datos que son necesarios para recoger respecto a la manipulación de carga son peso real de la carga manipulada por el trabajador, duración de la tarea, tiempo total de la manipulación de la carga y tiempo de descanso, posiciones de carga con respecto al cuerpo, altura y separación de la carga, desplazamiento vertical de la carga o altura hasta que se eleve la carga, giro del tronco, tipo de agarre de la carga, duración de la manipulación, frecuencia de la manipulación, distancia de transporte de la carga. Identificar las condiciones ergonómicas del puesto que no cumplen con las recomendaciones para la manipulación segura de cargas. Determinar si existen características propias o condiciones individuales del trabajo que condicionan la tarea de manipulación de carga. Especificar el grado de protección requerido, es decir, el porcentaje o tipo de población que se desea proteger al calcular el peso límite de referencia. Calcular el peso aceptable o peso límite de referencia. Para el cálculo de peso aceptable será necesario previamente calcular el peso teórico en función de la zona de manipulación de la carga y calcular los factores de corrección del peso técnico correspondientes al grado de protección requerido y a los datos de manipulación registrados. Comparar el peso real de la carga con el peso aceptable, determinando el riesgo asociado al levantamiento, tolerable o no tolerable. Calcular el peso total transportado. El valor calculado podrá modificar el nivel de riesgo obtenido anteriormente si supera los límites recomendados para el transporte de cargas. Así pues, el riesgo podrá redefinirse como no tolerable, aun siendo el peso real de la carga inferior al peso aceptable. Posteriormente, analizaremos el resto de factores ergonómicos e individuales que no estén incluidos en el cálculo del peso aceptable. Por último, se establecerán medidas correctivas que corrijan el posible riesgo detectado. Asimismo, en el 12º paso, se aplicarán las medidas correctivas hasta alcanzar niveles aceptables de riesgo. Esto obviamente insistiendo en la mejora, puesto que considerando todas las medidas preventivas que se sugieren por el método, inclusive aunque el nivel de riesgo sea tolerable, tras aplicar solo alguna de las medidas. Finalmente, en caso de haber realizado las correcciones de la tarea, deberemos de evaluar nuevamente para ver si las medidas correctivas fueron correctamente implementadas y fueron efectivas. Para el desarrollo de este ejercicio se utilizó la aplicación Ergonautas a través de su toolbox Ergoniza. Para el desarrollo del ejercicio se identificó el colaborador del puesto auxiliar logístico de la empresa UPLA. El nombre del colaborador es Miguel Ángel Ávila, es de sexo masculino y tiene una edad de 29 años. Lleva una antigüedad del puesto de 4 años y la jornada que ocupa actualmente es de 8 horas, teniendo en cuenta que su jornada total laboral incluyendo descansos es de 9 horas. Aquí se ven algunas imágenes de la manipulación manual de cargas que debe realizar todos los días, en donde carga sacos de agroquímicos desde el vehículo hasta ubicarlos en la zona de bodega. Posterior a esta identificación, se analizaron los factores de corrección, en donde determinamos cuánto dura la manipulación que el colaborador realiza. En este caso dura entre 2 a 8 horas del día. Asimismo, la frecuencia de manipulación es de 1 vez por minuto, es decir, debe estar realizando esta tarea continuamente. En cuanto a desplazamiento vertical, el colaborador debe tomar la carga y desplazarla hasta 1 metro. Asimismo, el giro del tronco deberá estar un poco girado hasta 30 grados para recibir completamente la carga. La calidad del agarre, en este caso se considera un agarre bueno por el material de las lonas y también por el tipo de mercancía. Posteriormente identificamos otras condiciones ergonómicas del puesto. En este caso aplica que el trabajador debe inclinar el tronco al manipular la carga. Asimismo debe ejercer fuerzas de empuje o tracción elevadas para trasladarla. Por último, se destaca que la iluminación en la zona de bodega y en la zona de descargue es deficiente. El siguiente paso puede determinar otras condiciones ergonómicas del trabajador, en donde se determina que el colaborador carece de entrenamiento suficiente para realizar la manipulación con seguridad. Una vez realizada esta fase previa de investigación y recopilación de datos, se procede a estipular entonces los datos generales. En este caso se establece que en promedio las cargas manipuladas a lo largo del día pesan alrededor de 25 kilogramos. Como ya se mencionó anteriormente, el colaborador debe estar haciendo continuamente esta actividad por alrededor de 8 horas.
Asimismo, su postura de levantamiento es de pie y tendrá un tiempo de descanso de 30 minutos en el cual se realizan algunas pausas activas. La distancia de transporte en este caso es hasta 10 metros, puesto que él únicamente debe descargar los vehículos y llevarlos hasta la zona de alistamiento. La posición del levantamiento es de alrededor de la altura de la pantorrilla y la separación de la carga es un poco lejana al cuerpo. Posterior al haber ingresado estos datos, lo que va a realizar la aplicación es tomar la fórmula de peso aceptable que incluye las variables de peso teórico por desplazamiento vertical, por el factor de giro, por el factor de agarre, por la frecuencia, y nos va a determinar si el peso teórico es aceptable o no aceptable. En este caso, según los resultados, también deseamos proteger al 85% de la población, en donde nos dice que el peso manipulado actualmente es de 25 kilogramos, pero el peso teórico recomendado va a ser de 8 kilogramos, por lo tal es un peso no aceptable. Si ya queremos ingresar un poco más a fondo en cuestiones de peso aceptable, según la fórmula nos indica que el peso aceptable será de tan solo 4.7 kilogramos, lo cual nos indica que es un riesgo no tolerable en donde deberemos implementar medidas correctivas y el peso de la carga excede los límites aceptables de levantamiento. Una vez analizando el peso, también vamos a analizar factores ergonómicos. En este caso, pues la carga lejos del cuerpo y la altura de la pantorrilla, la postura del pie, es una posición inadecuada para el manejo de cargas, lo cual puede inducir a que el colaborador más adelante pueda sufrir de desórdenes musculoesqueléticos. Ya una vez analizado todo este tipo de factores, se implementan unas medidas correctivas. Dichas medidas correctivas consisten en disminuir la posición en la que el colaborador realiza el levantamiento y transporte de cargas. De igual manera, también se hace énfasis en corregir la iluminación de la zona de descargue. Por su parte, también se recomienda asistir al colaborador de otras herramientas como estibadores manuales, los cuales permitan poder llevar esta carga con menor esfuerzo. De igual forma, como ya se mencionó anteriormente, se recomienda reducir el peso de 25 kilogramos a 8.7 kilogramos. Finalmente, en cuanto a condiciones ergonómicas, es recomendable que la espalda del trabajador permanezca derecha durante el manejo de la carga, puesto que, como se evidenció en la imagen, no se está realizando. Asimismo, se deberá informar al trabajador y capacitarlo en cuestiones de manipulación de cargas. Finalmente, podemos concluir que este método es una herramienta sencilla pero efectiva para evaluar el riesgo en la manipulación de cargas y prevenir lesiones musculoesqueléticas. Su aplicación permite tomar medidas preventivas basadas en la ergonomía y mejorar la seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias.